Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día lunes 5 de octubre, por supuesto deseándote lo mejor en este día. Si todavía no has salido a tu trabajo, pues que nuestro Dios te pueda acompañar y que te pueda bendecir grandemente durante esta nueva semana laboral. Hoy para este día lunes 5 de octubre, el título es Los dos reinos. Amigos y hermanos, queremos hacerte la invitación y recordarte que estos audios usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Si usted no tuvo tiempo para estudiar con nosotros durante la transmisión, pues te invitamos a que nos busques en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás estos audios. Búscanos como La Voz de la Verdad. Y queremos decirte que comentes a través de esos audios, que nos dejes un comentario, que nos digas algo sobre estos audios. Bien, amigos y hermanos, compártanlo con sus amigos y familiares que no pueden escuchar la radio, pero a través de este canal de YouTube, ahí encontrará estos audios. La Voz de la Verdad es nuestro canal. Bien, hoy para este día lunes 5, como le decíamos, el título es Los dos reinos. Gracias por estar en sintonía. Gracias por donde quiera que usted esté. Que la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar y pidiendo siempre la sabiduría, el entendimiento a nuestro Padre Celestial. Acompáñenos en una oración para poderle pedir siempre el buen camino, la buena guía a nuestro Padre Celestial, que es la sabiduría. Acompáñenos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos las gracias esta mañana por darnos esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Le suplicamos, querido y amante Padre, que por favor ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que juntos podamos entender lo que tú tienes para nosotros en este momento. Bendice a cada oyente que nos está escuchando en diferentes partes. Dales tu bendición, tu protección sea con ellos. Y así, Señor, ellos también se puedan preparar para abandonar todas aquellas cosas que afectan la vida espiritual y podernos preparar para el encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, gracias por estar en sintonía siempre de Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Queremos saludar a nuestra hermana Mercedes Bustamante. Bueno, ella nos está pidiendo oración. Dice: hermanos, necesito oración por Adán Levitt, está bien delicado de salud. Vamos a hacer una oración especial por nuestro hermano, hermanos, ya que él está muy delicado de salud. Y así, mi amigo y hermano, ya que usted también nos está escuchando, escríbanos y recuerde que también acá nosotros estaremos orando por su petición. Oremos antes de la lección. Nuestra hermana Mercedes está pidiendo oración por Adán, delicado de salud. Oremos por nuestro hermano. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar por nuestro hermano Adán. Nuestra hermana ha pedido que oremos por él y en esta mañana lo vamos a hacer. Querido Dios, otra vez venimos delante de usted y esta vez venimos con necesidad física, Señor. Nuestra hermana ha pedido que oremos por su ser querido Adán. Y en este momento, Señor, que está tan delicado de salud, lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú, al igual que ayer, y de acuerdo a tu voluntad, hagas un milagro en este hijo tuyo, Señor. Ayúdalo, Padre, para que él se pueda recuperar pronto y pueda dar testimonio de que usted con su poder lo ha levantado, Señor. Le suplicamos, Señor, que no solamente reciba sanidad física, sino que también la sanidad espiritual, Señor, que es de más importancia. Sánelo de acuerdo a tus propósitos que tengas para él, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible y hemos orado exclusivamente para que tú te manifiestes con poder, Señor, en este joven. Gracias, Padre, por contestar, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, amigos y hermanos, la lección para este día, el lunes 5 de octubre, por supuesto, llegamos a un mes donde la gente hace cosas que no saben qué es lo que está oculto detrás de esas cosas. Pero queremos que usted se ponga en las manos de Dios y, por supuesto, no ir a esas celebraciones paganas, ya que la lección durante esta semana, ayer estuvimos viendo muchas cosas de que nos habla muy fuerte el libro de Jeremías. Bienvenido, hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermano Milton, que el Señor me los bendiga. Es para mí un gozo nuevamente estar con ustedes para compartir y estudiar juntos la lección del día de hoy, lunes 5 de octubre. Hoy nos acompaña también nuestra hermana Maribel Alegría. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, es un gusto estar con cada uno de mis hermanos aquí en cabina, como también con cada uno de los oyentes que nos están sintonizando a través de la radio. Bien, como les decía, este mes es un mes donde la gente hace cosas que no deberíamos de hacer. Ayer, hermano Cativo, estuvimos hablando mucho acerca de la idolatría, ¿no es cierto? Así es. Mucha gente se fue, bueno, de generación en generación hablábamos que se iba perdiendo el respeto a nuestro Dios y aún habían cosas que entraban a la iglesia. Pero hoy, para este día lunes, hablamos de dos reinos, hermano Cativo. Exactamente, los dos reinos. Me hago una pregunta. ¿Será que Dios había elegido dos reinos para gobernarlos? ¿O cuántos Él levantó para que fuesen su pueblo? Dios solamente levantó uno, Israel. Pero cuando digo Israel, ahí están reunidas las 12 tribus. Pero ¿qué sucede? El enemigo introduce también su doctrina, sus enseñanzas. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en la mente humana empezaron a haber celos, discordias, pleitos entre los hermanos, entre las 12 tribus. Y vemos a los reyes. Con el rey Salomón, Dios puso ese primer rey para que fuera el líder porque el pueblo lo pidió. Luego Dios nombró a David, que hizo la voluntad de Dios. Después viene Salomón, que Dios le dio mucha sabiduría, pero que también él se desvió por un tiempo. Luego, con la muerte de Salomón, el pueblo elige a Roboam. Y Roboam, él hace algo que no era bueno. Al principio va y pide el consejo a los mayores, a los viejos, a los que estuvieron con su padre Salomón. Ellos le dan un consejo sabio. Pero el consejero que tenía era joven y le dice, bueno, ¿por qué no buscas el consejo de los jóvenes? Y va y pide el consejo de los jóvenes. Y él decide, Roboam decide, seguir el consejo de los jóvenes y no el de los mayores. Y a consecuencia porque habían venido los príncipes de las tribus a decirle, bueno, tu padre nos cargó con muchos impuestos. Venimos a ti para que nos bajes esos impuestos.
Pero como él escuchó el consejo de los mayores le había dicho, tienen razón, bájales. Pero el consejo de los menores de los jóvenes era, no, en vez de eso, cárgales más. Y eso es lo que él hizo. Él dijo, bueno, vengan de aquí a 3 días, yo les daré la respuesta. Y la respuesta fue, si mi padre os cargó con tanto de impuestos, yo se los voy a cargar mucho más. Ah, bueno, si en esas estamos, quédate tú, porque nosotros no te seguiremos como nuestro rey. Y fue así como se apartó, se dividió Israel en 2. Entonces aparece el reino de Judá y el reino de Israel. Son los 2 reinos. El reino de Judá fue su rey Roboán al principio. Había otra tribu que estuvo con Judá. Fue la tribu de Benjamín. Pero con Jeroboam se fueron las otras 10 tribus, que se conoce entonces como los 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Aunque los 2 en un tiempo habían estado unidos adorando al mismo Dios, ahora se dividen. ¿Y qué sucede? Cuando hay división, hay debilidad. Y eso es lo que empezó a hacer el enemigo, a dividir al pueblo de Dios, y lo comenzó a mover a su antojo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel se hubiese mantenido unido? ¿No hubiese sido un pueblo fuerte? ¿Qué pasa con nosotros en la iglesia? Porque todo esto es las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Qué ejemplo hay en esto para nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? Iniciando todo esto en el hogar. El hogar, ¿cómo debe de estar? Unido. Padres, hijos, unidos. Y mientras hay esa unidad, el Espíritu de Dios mantiene esa fortaleza en el hogar, en la iglesia. ¿Qué trata de hacer el enemigo? Poner al hermano contra el hermano, que hayan críticas, que veamos los defectos, para que haya división, estemos débiles. Así es de que vemos aquí, como dice la lección, ¿cómo comienza la lección? La de este día dice, los 2 reinos. Y ahí podemos ver que después de la división de la nación, las cosas fueron de mal en peor. En el reino del norte, el rey Jeroboam hizo algunas elecciones terribles que tuvieron un impacto malo y larga duración. Esto es lo que pasó con estos 2 reyes. Jeroboam hizo elecciones terribles que tuvieron un impacto malo y de larga duración. Hermano Cativo, si 10 tribus se fueron con Jeroboam, las otras 2 se fueron con Roboam. Roboam, hijo de Salomón. Él estuvo con 2. Con 2. Y Jeroboam, que dice que hizo lo malo. Ellos se fueron 10.
Y aquí dice que los de Jeroboam hizo algunas elecciones que tuvieron impacto malo. Vamos a ver algunas de las elecciones que hizo Jeroboam y que influyó mucho para que el pueblo que había adorado al Dios que lo sacó de Egipto, como ellos introdujeron en sus corazones la adoración a los falsos dioses. Así Fíjese lo que nos dice Profetas y Reyes en la división del reino. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Poco después de ascender al trono, Roboam fue a Siquem, donde esperaba recibir el reconocimiento formal de todas las tribus. En Siquem se había juntado todo Israel para hacerlo rey. Entre los presentes se contaba Jeroboam, hijo de Nabat, el mismo Jeroboam que durante el reinado de Salomón había sido conocido como valiente y esforzado, y a quien el profeta silonita Ahías había dado este mensaje sorprendente: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. ¿Dónde se encuentra eso? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28 y versículo 31. Por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam. Esto fue antes de que ocurriera. Dios le había dicho a Jeroboam, por medio de su profeta, que le daría 10 tribus para que él fuera su rey. Por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse, había declarado: por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Ammón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Eso ya estaba ocurriendo en tiempo de Salomón. Pero esto fue consecuencia de la maldad de la nación, por lo que estoy escuchando, ¿verdad? Cuando aparentemente estaba unida a Dios, las 12 tribus, ya habían adoradores de Moloc, de Astarot, la diosa de los sidonios, y Moloc, dios de los hijos de Ammón. Todo esto ya estaba ocurriendo cuando Salomón, porque Salomón un tiempo se olvidó del Dios verdadero y qué cosas no hizo, pero él se arrepintió y volvió a Dios. Pero los resultados, otros no se volvieron a Dios, sino que se quedaron con esa costumbre. Sí. Entonces vemos, ahora, después de la división de la nación, las cosas fueron de mal en peor. En vez de que ellos buscasen al verdadero Dios, dice, si andaban mal, se hicieron peores. Oigan, y vamos a ver, en el rey del norte, porque se dividió y se conocía como el rey del norte, las tribus del norte, que son las 10. Que son las 10 tribus. Y el rey del sur, que fue Judá y Benjamín. Entonces vemos, en el reino del norte, el rey Jeroboam fue su primer rey. Hizo algunas elecciones terribles que tuvieron un impacto malo y larga duración. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12,
versículo 26 al 31. Leemos ahí que dice que Jeroboam hizo algunas elecciones terribles. Hagamos la nuestra. ¿Cuántas elecciones hacemos nosotros diariamente? De acuerdo a la elección que nosotros hagamos para el día de hoy, así será nuestro día hoy. Va a ser un día de gozo, un día de adoración a Dios, un día de obediencia a Dios, o va a ser un día en el que vamos a tratar de alimentar el yo. De acuerdo a las elecciones, Jeroboam dice, hizo algunas elecciones terribles que tuvieron un impacto malo. Por esta lección que estudiamos es no solamente para que veamos la historia. La historia es importante para aplicarla a nuestra vida. Que las cosas que otros hicieron y que lo llevaron al pecado, a lo malo, pues no caer en ello, sino buscar a Dios. Veamos qué nos dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 31. Dice la palabra de Dios: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Imagine lo que ocurre. Cuando el pueblo estaba unido, era uno solo, el único lugar de adoración estaba ¿dónde? Jerusalén. En Jerusalén, el templo. Entonces las 12 tribus llegaban a Jerusalén a adorar. Allí estaban los levitas en el sacerdocio. Ellos ministraban. Cuando se dividieron al principio, las tribus iban también a Jerusalén. Las 10 de Jeroboam. Iban. Entonces Jeroboam tuvo miedo de que esas tribus que se habían apartado y que lo habían nombrado rey a él, se volvieran otra vez, se arrepintieran de lo que habían hecho y se volvieran a formar el reino con Roboam. Entonces él dijo: bueno, yo les voy a hacer su templo. Voy a poner ¿y qué es lo que hizo? Dice, hizo 2 becerros. Hizo 2 becerros. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo a las tribus? Estos. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. He aquí tus dioses. El becerro. ¿Qué me recuerda eso del becerro? Del becerro de oro. El acto que hicieron también allá al pie del monte, que hicieron comparar un becerro de oro. Entonces vemos ahí, en tiempo de Moisés, el pueblo también hizo lo mismo. Ahora, pero ¿quién está detrás de todo esto? Pues yo digo que el enemigo. El enemigo nuevamente ahora hace lo mismo. ¿Y cuántos corazones fueron apartados de la verdadera adoración?
de la adoración del verdadero Dios. Ese fue el pecado de Roboam. Haber levantado un templo, haber puesto un becerro para que la gente adorara, haber nombrado sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Todo eso, por eso más adelante menciona del pecado de Roboam, y habla de otros reyes que hicieron lo malo como Roboam. Entonces vemos hacia dónde llevó a las 10 tribus Jeroboam: a la idolatría. Y un pueblo sin Dios, ¿hacia qué lo va a llevar? ¿Qué cosa va a hacer un pueblo que no teme a Dios? Entonces vemos aquí, como dice la lección, la entrada de la adoración idólatra por influencia del rey ayudó a poner a la nación en un sendero desastroso. Entonces lo puso en declive, Trabajo. y en vez de ir subiendo en santidad para el Dios que los había sacado de Egipto, Crecieron en idolatría. crecieron en idolatría y en vez de subir bajaron. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Yo estaba meditando en esto, hermano Cativo, que cuánta responsabilidad tienen o tenemos los hermanos que somos puestos en una posición de liderazgo. Imagínese Salomón, en su tiempo, él enseñó, en otras palabras, o dio ejemplo y comenzó a hacer la idolatría. Y más tarde él se arrepintió, pero muchos de la nación quedaron en lo mismo. Así es, así sucede hoy en día. Ese es lo tremendo, que como líderes la influencia tiene que ser basada siempre en el temor a Jehová, porque de lo contrario las futuras generaciones van decayendo como estamos viendo acá. Una gran responsabilidad, ¿no cree? Como líderes. Es una grande responsabilidad para cada uno de nosotros, y especialmente a los que somos llamados a ser líderes en la iglesia. Todos nosotros somos líderes, todos, porque todos tenemos un hogar. Sí. En el hogar somos los sacerdotes, las cabezas, padre y madre del hogar, de nuestros hijos. De acuerdo a como nosotros los guiemos, eso van a llegar a ser. Van a adorar al verdadero Dios, o se van a ir a adorar otros dioses. Así es de que vemos aquí la apostasía que hubo dentro del pueblo de Dios fue grande. En este caso del rey, ahorita estamos tocando solamente al rey del norte, al reino del norte. Los que se fueron las 10 tribus. Sí, más adelante vamos a ver las otras dos tribus. Vemos entonces la apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción. ¿Cuánto dice? Completa del reino de Israel. Entonces vemos, cuando dice una destrucción completa, ¿qué pasó con el reino del norte? Dice que en el año 722 a.C., Salmanasar, rey de Asiria, puso fin al reino y deportó a sus habitantes a diferentes partes de su imperio, y no hubo retorno de ese exilio por un tiempo. Israel desapareció de la historia. ¿Le gustaría eso a usted, hermano? ¿Desaparecer de la historia? Entonces, aquí estamos. Esta lección es para que nosotros veamos cómo está nuestra relación con Dios. ¿A qué Dios adoramos? ¿Cuántos ídolos tenemos? ¿Hacia dónde nos va a llevar la idolatría? ¿Hacia dónde llevó
al reino del norte. Porque vemos que dice que Salmasar, rey de Asiria, los gobernó, los llevó cautivos y desaparecieron. ¿Quién quiere tomarte cautivo, hermano? ¿Qué quiere hacer de ti? Lo mismo que hizo con los del rey del norte, con el reinado del norte. Destruirte, que desaparezcas, que no existas más. ¿Qué hubiese pasado si Jeroboam y la nación, las 10 tribus que se le dieron, hubiesen mantenido su adoración al verdadero Dios? ¿Qué hubiese pasado con ellos? No se dijera que Salmasar, rey de Asiria, les puso fin, que no hubo retorno en el exilio cuando se lo llevaron. Así es de que vemos, hermanos, que la historia de estos dos reinos es para que nosotros meditemos en las cosas que estamos haciendo, que el enemigo quiere que tú y yo seamos adoradores de falsos dioses y al final destruirnos. Ahora vamos un poquito al rey del sur. Ya vimos al rey del norte qué le pasó, pero dice más abajito, dice que en el reino del sur las cosas no fueron tan mal, al menos por un tiempo, pero tampoco fueron mejores. Y como con el reino del norte, Dios procuró evitar la calamidad que afrontaba a ese reino, solo que ahora la amenaza provenía de los babilonios. Tristemente Judá, con raras excepciones, tuvo una serie de reyes que condujeron a la nación a una apostasía más grave. Ahora vemos al rey del sur, al reinado del sur. El reinado del norte, después de la muerte de Jeroboam, vinieron, ahí está la historia en los reyes y las crónicas. Usted puede encontrar el listado de todos los reinos, de todos los reyes. Y cada uno decía, e hizo lo malo delante de Jehová. E hizo lo malo, reinó tanto tiempo e hizo lo malo. En el reinado del sur, dice, por un tiempo, no fueron tan mal. No fueron tan mal, o sea que andaban tibios, andaban tibios. Sí. Como estamos nosotros, la iglesia de la Odisea, tibios. No les iba tan mal. Pero ese tan mal no quiere decir de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Mezclaban las dos cosas, la adoración a Dios y tenían ídolos. Pero ¿qué sucedió? Pero tampoco fueron mejores. Y como con el reino del norte, Dios procuró evitar la calamidad. Quiere decir que Dios procuró a los reyes del norte sacarlos de la idolatría. Mandó profetas para las 10 tribus, así como también mandó profetas para la nación de Judá. Pero ¿qué sucede con el pueblo? ¿Oyó el consejo del profeta? No quisieron. No quisieron. ¿Y qué pasó con el reinado del sur? Pues vamos a ver la historia de algunos reyes. Porque fueron varios allí en este caso, hermano. Fue uno tras otro. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas? Capítulo 33, versículos 9.
Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Imagínense, aquí está hablando del rey del sur, del reino del sur, de Judá. Ya las 10 tribus desaparecieron. La historia de ellos ya la miramos a grandes rasgos por haberse apartado sus reyes, sus líderes, y haber dado un mal ejemplo y guiar a su pueblo a la idolatría. Dios utilizó a los asirios para castigar a ese pueblo que lo había rechazado. Ahora, con el reinado del sur, ¿quiénes están por llegar a castigar a la nación, al reinado del sur? Para las 10 tribus fue Asiria, pero para Judá, Babilonia. Pero vemos aquí un poquito Manasés. ¿Quién fue Manasés? Un rey de Judá. ¿Qué hizo este rey? Acabamos de leerlo. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer aún más mal. O sea que este versículo nos dice que ellos hicieron más mal que las otras 10 tribus anteriores. Este Manasés fue peor que las tan idólatra, que hizo tantas cosas malas y gobernó aproximadamente como 55 años. ¿Así de malo? Así de malo. ¿Manasés era hijo de José o es este otro Manasés? No, este es otro hijo. Dice, si leemos, comenzando el versículo 1 del capítulo 33, era hijo de Ezequías. ¿Y quién fue Ezequías? Un buen rey. Vamos a leer un poquito, vamos a ir atrás de Manasés. De Ezequías. Ezequías fue un buen rey, temeroso de Dios. De Ezequías habla mucho la palabra de Dios. Desde el capítulo 29 de Segunda de Crónicas dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Entonces vemos que antes de Ezequías, los reyes de Judá habían también traído en decadencia a ese pueblo. Pero cuando llega Ezequías, él hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y dice, Ezequías restablece el culto del templo. Se había olvidado eso. Con Ezequías ocurre eso. Luego más adelante, como vemos más adelante, en Ezequías en el capítulo 30, celebra la Pascua. Quiere decir que ya no la celebraban con los otros reyes. Judá se había perdido de vista. Se había perdido todo eso. Pero con Ezequías se comenzó a celebrar nuevamente la Pascua. Luego, más adelante vemos, Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Eso está en el capítulo 31. Luego, Ezequías, más adelante vemos que Sennacherib invade a Judá. Sennacherib era el rey de los asirios. Pero vino palabra de Jehová por medio del profeta a decirles que ninguna flecha iba a ser tirada sobre Jerusalén. Y fue que el ángel de Jehová peleó por ellos y venció a los asirios. Luego, todo esto vemos
¿Se recuerdan también cuando Ezequías se enfermó? Este es el mismo Ezequías que se enfermó. Este es el que se enfermó, pero Ezequías se humilló y el Señor lo sanó. Le dio más tiempo de vida. Luego a este mismo rey Ezequías vinieron los babilonios. Una comisión de Babilonia lo recibió y les mostró todas las riquezas del reino. Y viene el profeta y le dice, ¿qué les mostraste? Y él dice todo lo que les mostró y le dice, bueno, van a venir los babilonios por las riquezas que tú les mostraste. En vez de haberles mostrado al verdadero Dios, hablar de Dios, les mostró las riquezas. Muere Ezequías. A la muerte de ese rey que levantó la espiritualidad de Judá, del reinado de Judá, a la muerte de él viene Manasés. Y dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero, ¿qué dice el verso 2? 33:2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Sí. Un rey en una nación que adoraba al verdadero Dios, que se apartó del verdadero Dios, empezó a adorar otros dioses, introdujo esa adoración a los moradores de Judá y los llevó también a la idolatría. Entonces vemos ahí, por eso nos habla en el capítulo 33, lo que leímos, versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Entonces ya vemos aquí, estamos en el reino del sur. Los reyes, en este caso Manasés, que debía de ser un ejemplo en su forma de vivir y guiar a la nación hacia la adoración del verdadero Dios, hizo lo malo. Ahora nosotros, padres, tenemos hijos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos trayendo a la iglesia? ¿Qué ven en mí? ¿Qué ven en usted? Porque, querramos o no, somos influencia para otros. Muchos nos miran y las cosas que nosotros decimos o hacemos, otros las siguen. Si nosotros tenemos temor de Dios y adoramos al verdadero Dios, otra gente va a hacer lo mismo que nosotros. Pero aquí con Manasés, el pueblo se fue afuera de la verdadera adoración. ¿Qué más nos dice en el versículo 21 en adelante? Otro muere Manasés y ahora viene Amón. Versículo 21 y 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Imagínense, con Manasés, ¿hacia dónde llevó al pueblo? A la idolatría. Ahora Amón, pues sigue en esa misma tendencia. Como decíamos ayer, las generaciones siguen. Así ocurrió. Entonces, vemos acá en
Segunda de Reyes. ¿Qué encontramos en Segunda de Reyes? Capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Ya uno de los últimos reyes que tiene Judá. Versículo 8 y 9. ¿Qué nos dice? De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y sigue. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Vemos acá, para el rey del norte, para el reino del norte, Dios utilizó a los asirios. Ahora para el reino del sur, porque lo dejaron para adorar a los ídolos, Dios tuvo que permitir que los babilonios llegasen hasta Jerusalén, los sitiara, los tomara cautivos por la negligencia de sus líderes y del pueblo. ¿A quién representan estos reyes de Asiria y Babilonia? ¿Quién quiere tomarnos como esclavos? ¿Quién quiere destruirnos? Hoy, en el año 5 de octubre del 2015. Si servimos al Dios verdadero, si seguimos sus consejos, si le seguimos adorando a Él, ¿creen que va a pasar esto con nosotros? Hermano Cativo, qué interesante que cuando quitan a Joacín, todavía hay una segunda parte para Sedequías. Y Sedequías sigue haciendo lo malo, dice el 19, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacín. O sea, no hay nada que detenga. Parece que cuando el hombre entra en este ciclo generacional, o sea, no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Sin embargo, en medio de todos esos que vieron lo de Joacín y de Sedequías, hubo un Daniel, hubo un Misael, Adonías, que se mantuvieron fieles en Babilonia, ¿no es cierto? Así es. Entonces, vemos entonces en el estudio de los dos reinos, ¿hacia dónde lo llevó? Al haber ellos dejado al verdadero Dios. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Hacia dónde te va a llevar a ti, querido hermano, si sigues sirviendo a Dios a medias? Si tienes en tu corazón ídolos, ¿qué rey es el que va a llegar para llevarte cautivo? ¿Quién va a ser el enemigo? Por eso es que el Señor con misericordia nos está enviando, como le envió a este pueblo, a Jeremías,
Estamos estudiando Jeremías. Dios levantó a Jeremías con mensajes directos para decirnos qué le iba a pasar a ese pueblo, qué les iba a pasar a ellos si seguían en esa vida en declinación. Por eso el Señor me dice y te dice a ti, arrepentíos. Cuando me dice arrepentíos, me dice, detente. No sigas en ese camino, no sigas descendiendo, detente. Vuélvete a mí. Yo te redimí. Mío eres tú. Así es de que vemos entonces que en el estudio del día de hoy miramos hacia dónde llegó y llevó el enemigo a estas dos naciones, a estos dos reinos, Judá e Israel, como nos dicen las letritas azules. Esto está bien importante, hermano. Lean. Las letritas azules. Dice, es muy difícil salir de la cultura y el ambiente propios y mirarse objetivamente. En realidad es imposible. ¿Por qué entonces debemos comparar constantemente nuestra vida con las normas de la Biblia? ¿Qué otra norma tenemos? Entonces dice, es muy difícil salir de la cultura y el ambiente propios. Es muy difícil, pero no imposible. Por mí mismo no podré salir. Por mí mismo no puedo hacerlo. Pero como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él voy a tener el poder necesario para poder vencer. Pero debo de buscar a Dios. Debo de buscar a Jesús. Debo permitir que el Espíritu Santo haga morada permanente en mí. ¿Dónde encontramos esas promesas? En la Biblia. Siete que hermanos, que al haber estudiado este día, meditemos en nuestras vidas. ¿Qué rumbo llevan? Porque ¿podrá pasarnos lo que le pasó a estos dos reinos? ¿Quiere usted eso? ¿Verdad que no? Escudriñad vuestros corazones, hermanos, y buscad a Dios ahora que todavía lo podemos encontrar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que cada vez que escudriñamos las Sagradas Escrituras podamos entender lo que Dios quiere hablarnos a través de ella. Recuerden escucharnos a la misma hora, a las 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y recuerden que estos audios los encuentra en nuestro canal de YouTube. Ahí los puede buscar y por supuesto puede compartirlos con sus amigos y familiares. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado.